Aquí estamos con otros cicloviajeros que encontramos en el recorrido. ¿Nombre? María. Ulises. ¿Nacionalidad? España. México. ¿De dónde saliste? De México. De México. ¿Y cuál es tu recorrido? Pues empezamos en Bogotá, de ahí fuimos a Venezuela, recorrimos Venezuela mes y medio y entramos por La Guajira. Llegamos ahora a Colombia y vamos hacia Ecuador, luego Perú, Bolivia, Chile, Argentina y luego de subida Uruguay, Paraguay, Brasil, volviendo por Centroamérica y llegando a México. En un principio solo la idea era Sudamérica y ahora ya lo ampliamos también a Centroamérica de regreso. Ok, antes de salir de viaje había guardado mucho dinero. ¿Cómo preparaste el viaje? Pues tenemos algo de dinero que lo más seguro es que lo utilicemos quizá para un posible viaje en un futuro, entonces eso no lo queremos tocar y vamos entonces generando dinero con unos cinturones que hacemos. Sí, en realidad solo fueron como $50 lo que ahorramos, personalmente lo que yo ahorré, y eso lo tengo ahí como para alguna emergencia, ¿no? Pero en realidad en el viaje te vas dando cuenta que lo puedes sostener, que el mismo viaje se va sosteniendo si tú haces algún trabajo, alguna artesanía, cualquier cosa. Y en específico, ¿cuál es la artesanía que vos haces? Nosotros hacemos cinturones de material reciclado de las llantas de bicicleta y bueno, y con eso es con lo que venimos sosteniendo. Y esta otra forma que utilizan para sustentar en el viaje, como comida, hospedaje. Sí, nosotros para acampar preguntamos en las fincas dónde podemos acampar o acampamos en algún sitio que no hay nadie cerca de la carretera y pedimos la comida en los restaurantes cuando ya van a cerrar o también al mediodía si les sobró algo, nos pueden colaborar alguna cosita y luego acá en Colombia cuando llegamos a las casas la gente es muy amable y siempre nos ha brindado desayuno y cena casi siempre. ¿Cuál es el budget medio de tu viaje diario? ¿El qué? ¿El gasto? El budget, sí, la cantidad de dinero que se gasta en un día medio. Hay días que no gastamos nada. Y otros en los que si de pronto le tenemos que comprar alguna refacción a la bicicleta o algo así, pues serían, no sé, en dólares, tal vez $1. $1 diario. ¿Y cuánto costó tu bici? La mía costó, las de ambos costaron $300. ¿$300 cada una? Sí, cada uno. Okay. No menos. Que el cambio a dólares se equivoca. Como 200, $150. $150. $300 las dos bicis. Las dos. Sí. Ok. Y tiene un comentario de ser alguien que quiere salir de viaje pero tiene miedo o no tiene dinero o no tiene tiempo. ¿Algún comentario que puede hacer a la gente que no está mirando? Pues yo pienso que de pronto lo más difícil es cuando uno intenta empezarlo, ¿no? Pero una vez saliendo se da cuenta que la vida se vuelve más fácil, que uno necesita menos cosas para vivir y para vivir bien y para vivir feliz. Y entonces, bueno, que en el viaje también uno se va despegando de todos esos miedos, de todos esos impedimentos que solo están en la mente, están en nuestra cabeza y que nosotros mismos podemos ir superando poco a poco. ¿Y cuál es algo que ustedes han aprendido en el viaje? Puede ser algo que ha aprendido de manual o algo espiritual o mental, algo que ha aprendido en general. Pues que uno puede con más de lo que se piensa, que la vida no es tan complicada y que todo es bastante sencillo y que uno puede con todo. Y es que en realidad como un viaje no es nada monótono, pues siempre estás aprendiendo desde que te despiertas hasta que te duermes y conforme va pasando el día y todo lo que vas haciendo estás aprendiendo desde hacer algún guiso, a algunas palabras que alguien te comparte, siempre estás aprendiendo, no dejas de aprender, los paisajes que ves, los animales que conoces, nunca te cansas de aprender en el viaje. Ok, un saludo para la gente que está mirando a casa. Pues anímense, cuando quieran salir a viajar, no necesitan nada más que sus piernas,
una bicicleta o simplemente sus piernas. Diviértanse en el juego del viaje. Gracias a nuestros amigos María Ulises y que tengan mucha suerte en ese viaje. Chao. Chao. Adiós.